Vamos a hablar de la enfermedad diverticular. Está con nosotros el doctor Johannes Solís, cirujano coloproctólogo. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jackie. Nuevamente gracias por la invitación. La enfermedad diverticular. ¿Qué se entiende por enfermedad diverticular? Es aquella, se podría decir, patología que está presente en el intestino en algunas determinadas personas. ¿En qué consisten los divertículos? Los divertículos son esos sacos, esas pequeñas hernias que salen por presión a través de las paredes del intestino grueso. Generalmente se encuentran en la parte terminal donde está el colon sigmoide, y de ahí gradualmente va disminuyendo su presencia en el colon ascendente, transverso y en el colon descendente. La enfermedad diverticular generalmente suele estar presente en aquellas personas principalmente de tez blanca o de algún origen, se podría decir, europeo, o por etnia de raza, gente anglosajona. En este tipo de personas, ¿cómo se manifiesta la enfermedad? Se comienza a presentar a partir de los 30 a 40 años. Aparecen conforme avanza la edad uno y otro divertículo. ¿Qué se dice en la literatura? Se sospecha, ¿no? Se dice que el aumento de presiones dentro del intestino grueso haya que existe una fragilidad en las paredes del intestino, y estas hagan que esta pared del intestino con la mucosa protruyan o prolapsen, se podría decir, hacia la parte interior del abdomen, dando lugar a la formación de un saco diverticular. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la complicación de estos divertículos? La persona con divertículos de colon puede vivir toda su vida normalmente, siempre y cuando sea diagnosticado oportunamente y haciéndole una guía y un control completo sobre la alimentación, sobre el tipo de vida que tiene que llevar. ¿En qué personas se puede afectar la enfermedad diverticular? En las personas que tienen sobrepeso, en aquellas personas que tienen problemas de presión arterial, como son la hipertensión arterial. Debido a que cualquiera de estos factores, principalmente la presión arterial, puede hacer que en un periodo de diarrea o estreñimiento que aumenten las presiones del intestino, ese divertículo empiece a sangrar. A esto se conoce como un sangrado digestivo bajo. En un gran porcentaje de los pacientes, este sangrado cede espontáneamente o con tratamiento médico. Pero ya en casos severos, cuando más de un divertículo comienzan a sangrar, normalmente la persona se lo tiene que operar y sacar toda esa parte afectada y dejarle obviamente con una bolsita de colostomía. Ahora, muchos dicen, los divertículos, ¿cuándo se operan? ¿Cuándo? Cuando presentan este problema de sangrado. Otra causa también para que se opere un divertículo es cuando el divertículo se tapa, al igual que un apéndice, como el apéndice en las personas, se tapa y puede dar lugar a la formación de pus, de un proceso infeccioso localizado, un plastrón, incluso llegan hasta perforarse, que viene a ser la clasificación de Hinchey 1, Hinchey 2, Hinchey 3, Hinchey 4, que en la jerga de la medicina son los grados de complicación de una enfermedad diverticular, y nos indica cuándo debemos operar al paciente. Cuando el divertículo está perforado y hay pérdida de material fecal, se podría decir una peritonitis, estos son cuadros ya quirúrgicos urgentes, que el paciente necesita ser operado de urgencia o de emergencia en cualquier centro. Para evitar este tipo de situaciones, el cuerpo nos da síntomas. Estas personas, antes de llegar a una complicación, han tenido cuadros de dolor abdominal, principalmente ya predominio de la fosa ilíaca derecha. En el lado contrario, en el lado izquierdo, lado contrario del apéndice, un dolor constante que las personas dicen me duele abajo, y esto yo lo vengo llevando hace mucho tiempo. Cada vez que me da diarrea o estreñimiento, son personas con colon irritable, sienten ese dolor y esa molestia constante. ¿Cómo diagnosticamos los divertículos? Normalmente se hacen estudios de contraste, en lo cual se pide una colonoscopia virtual, un colon por enema doble contraste o una colonoscopia que nos va a dar lugar la formación y el lugar donde se encuentran los divertículos, y los estudios por imagen nos dice cuántos divertículos tenemos y qué peligro corremos teniendo esos divertículos. Entonces, para terminar, las personas con enfermedad diverticular son aquellas personas que tienen que hacer constante tratamiento o con bastante frecuencia acudir a citas de control con el médico, y en caso de que la persona presente dolores o hayan presentado perforaciones o sangrados, ya hay que considerar la vía quirúrgica y tratar de hacerla en un solo tiempo, Jackie. Importante hacer un diagnóstico oportuno, seguir con el tratamiento adecuado, llegar al profesional indicado, en este caso un cirujano proctólogo. Así es, solamente un cirujano coloproctólogo le puede dar la confianza, le puede dar la capacidad para resolver las enfermedades del colon,
puesto que un cirujano de colon, un coloproctólogo, es aquella persona que una vez hecha cirugía se ha entrenado específicamente durante varios años en el manejo de las patologías del intestino grueso. Por eso la especialidad se conoce como coloproctología. No está de más en la población siempre indicarle, ante la duda, ante la sospecha de que el paciente, muchas veces van a cualquier clínica y le dicen, sí, tenemos proctólogo, y los hacen atender con otro colega. Pregunten el número de código o fíjense el sello, y si tienen dudas verifiquen, porque muchas veces la persona, por caer en manos equivocadas, echan la culpa en sí a todos los proctólogos, siendo que el paciente fue el que tuvo la culpa en no revisar si el especialista que lo está atendiendo tiene o no tiene el grado de especialidad, o por lo menos está o no está registrado, ya que a toda la población se le informa que todos los médicos tenemos un registro en sedes. En el CEDES está registrada la especialidad y la matrícula del colega, que no está de más en la persona averiguar si este colega está realmente formado en la especialidad y está autorizado para hacer este tipo de procedimientos. Queremos recordarles que todos los datos están en pie de pantalla, el 337-7070, interno 103, habilitado para que ustedes, queridos amigos, programen una cita con el doctor Johannes Solís, tomando en cuenta que siempre estamos con la campaña de salud con el 50% de descuento en la consulta. Lo que hay que hacer para beneficiarse de este descuento importante es tan solo mencionar el programa, mencionar Actívate con Yaque, y de esa manera ya la secretaria tiene conocimiento, obviamente, para hacer el descuento respectivo. Doctor, los pacientes que necesiten buscar su colaboración, ¿en qué casos, cuáles son esos candidatos, esos pacientes que necesitan llegar a la atención con un cirujano coloproctólogo? Son todos aquellos pacientes que tienen patologías o molestias relacionadas con el intestino grueso, como ser personas con estreñimiento, con diarreas. También aquellas personas que tienen molestias a nivel del ano, como ser hemorroides, fisuras, laceraciones, secreciones constantes, dolor y molestia, fístulas anales, son personas que tienen que ser valoradas por un especialista. Y como dijiste, siempre a todas aquellas personas que mencionen el programa Actívate con Yaque se les da el 50% de descuento en la atención. Esto es un premio, se podría decir, a toda la teleaudiencia y una forma de ayuda social a la gente. Ahora, el equipo quirúrgico que manejamos en caso de las cirugías en la parte de proctología es un equipo bastante entrenado, con muchos años de experiencia, y siempre nosotros tratamos de velar la mejor, se escoge con el paciente la clínica o el ambiente que esté también acorde a la realidad económica de cada persona. Exacto. Cualquier emergencia, ¿a qué número, doctor? Al 790-42079. Ubíquenos en la dirección de Promet y los horarios de atención. La atención es en el Centro Médico Promet, que queda en la calle Vallivian, 1245, que queda entre el segundo y el primer anillo. Los días de atención son los lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde, marcando cita al 337-7070, interno 103.